El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar, y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y toda la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló muchas cosas en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, una parte cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se quemó y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre abrojos, que crecieron y la ahogaron. Otra cayó en tierra buena y dio fruto, unas 100, otras 60, otra 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, durante muchos siglos, cuando nos enfrentamos a esta parábola de la parábola del sembrador, siempre pensamos en el sembrador y en la semilla, pero creo que he encontrado el trasfondo de la parábola. Y obviamente es algo más profundo y requiere pues mucha atención y requiere que lo estemos empezando a rumiar desde ahora para que esa semilla dé fruto 100 por 1 en nosotros. Cuando nosotros siempre nos enfrentamos a la palabra de Dios, nosotros tenemos que ir siempre en evolución, porque la palabra de Dios no es estática. Cuando dice que el verbo de Dios se hizo carne, es que toda la humanidad está impregnada de la semilla de la palabra de Dios y se va actualizando, no es estática. Creo que la enseñanza de Jesús, aunque fue hace 2000 años, todavía la estamos experimentando y la estamos profundizando y estamos haciéndola crecer. Y vemos cada vez con más claridad, pero si vamos de aquí a 10 años, podemos tener, y si seguimos inquietos, podemos seguir viendo cómo esa palabra, cómo esa presencia de Dios en mi vida me va haciendo ahondar más. Entonces, a veces ser tan doctrinales nos lleva un poco al peligro en el que hemos caído, que desde la Edad Media nosotros tenemos enseñanzas fijas y no queremos salir de ahí. Y la palabra de Dios no es una doctrina, ni es una ideología. La palabra de Dios es vida. Cuando llegó a la vida de la Virgen María, se transformó, se hizo carne en la carne de ella y siguió habitando para todos nosotros y empezó a hacer algo muy dinámico. Y por eso cuando hablamos de la parábola del sembrador, la idea es que nosotros pensemos en que ya la semilla, ya el sembrador por excelencia, que es Dios, ya sembró la semilla en cada ser humano. Eso es supremamente importante, porque no es que la palabra de Dios esté cayendo o que yo tenga que ir a evangelizar a personas. Entonces yo me tenga que ir donde los hinduistas o donde los ateos a sembrarles la palabra de Dios. No. En cada ser humano ya está inscrita la palabra de Dios. Porque antes de que nosotros naciéramos, de que fuéramos engendrados, nosotros estábamos en Dios. La vida humana no es un invento de una pareja que aporta el óvulo y el espermatozoide. Ese es el proceso biológico que Dios ha creado. Pero la chispa de la vida existe antes de eso. Y es importante que esto lo traigamos en este momento porque ¿de quién somos nosotros? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es el sentido de nuestra existencia? La raíz de nosotros es Dios mismo. Y si es Dios mismo, todos nosotros somos parte de esa
semilla, de ese sembrador. Y cuando dice que el sembrador salió a sembrar y no le importó cuánta cantidad de semilla botaba por todas partes, sin importar si eran piedras, si eran abrojos, si era tierra buena, si eran piedras, estamos hablando que ya Dios se dio, ya ese sembrador puso la semilla en todo ser humano. Y esto es la buena noticia del Evangelio. Esta es la abundancia con la que nosotros vivimos en la vida. Nosotros no podemos limitar a la abundancia a tener dinero. La abundancia está en que somos parte de Dios y que todos somos uno. Y cuando yo empiezo a descubrir y a dimensionar y a sentir esta grandeza, pues mi vida tiene que empezar a cambiar porque es una sola buena noticia. Y esto para nosotros debe ser lo máximo de lo máximo. El éxito le queda chiquitico, el éxito que tengamos profesionalmente en nuestras vidas es pequeñito a comparación de nosotros poder decir, oiga, es que ya Dios lo sembró todo en mí, toda la semilla está regada en mi vida, ya no hay nada que sembrar, ya todo está sembrado. Y uno dice, bueno, entonces ¿cuál es la evangelización? ¿Dónde está la predicación del reino? Claro, la predicación, la evangelización está en una mirada interior para que sepamos que la semilla ya está en mí y que dentro de mí, antes de que ponerme a pensar si será que le predico a esta persona o será que no le predico porque esa tiene más piedra que tierra buena. No. Cuando nosotros vamos a hablar de siembra, estamos hablando es de mi vida, que en mí existen varias clases de terrenos y que la semilla de la palabra de Dios, Dios mismo está regado sobre toda mi vida de una manera supremamente abundante. Y por eso esta parábola nos sitúa en realidad en una mirada interior. Y que podamos ver que hasta en nuestro lado oscuro, en nuestro lado más oscuro, Dios está ahí impregnándonos, está ahí derramado, está ahí sembrado. Y entonces cuando nos dice que claro, que dentro de nosotros ese sembrador está, yo tengo que empezar a mirar cómo es que esa semilla que ya cayó en mi vida, yo empiezo a cultivarla, yo empiezo a ponerle más cuidado. Y por eso la mejor manera de nosotros poder vivir la buena noticia, de nosotros disfrutar de la vida, está en una mirada hacia nuestro interior. Primero para reconocer que ahí ha estado Dios siempre, que nosotros hacemos parte de Él. Y que esta experiencia humana es una manera como Él se derramó en nosotros, que Él sembró. Y por eso yo los invito a que en esa mirada interior podamos reconocer esos terrenos difíciles, en donde no hemos podido dejar que esa semilla pueda agarrarse. Esa mirada interior es esa mirada donde nosotros también reconocemos ese terreno bueno que tenemos todos nosotros. Y que posiblemente el terreno es tan bueno, pero como no hemos mirado hacia adentro, no hemos podido valorar todos los frutos de esa siembra que hizo Dios en mi vida. Y por eso muchas veces no es que nosotros seamos buenos o malos, es que no nos hemos dado la oportunidad de mirar hacia adentro y ver que lo bueno es aún más grande que cualquier cosa mala que nosotros queramos llamar. Yo creo que en lugar de llamarle malo o bueno, podemos llamarle como la parábola, terrenos difíciles, terrenos donde mi ego no me deja entrar, donde nosotros no le permitimos a Dios
que ahí eche raíces y que en medio de eso él también puede seguir creciendo. Que una sola semillita de tanta que está sembrada en nosotros puede llegar a dar mucho fruto y que tal vez está dando fruto y nosotros no nos hemos dado cuenta porque no hemos querido mirar hacia adentro. Por eso hablar de crecimiento en mi vida espiritual es necesariamente hablar de una mirada hacia mi interior. Cuando nosotros decimos que el fruto que dio 100 por 1, estamos hablando que toda la siembra que es Dios mismo en nosotros, tal vez está floreciendo y nosotros no le hemos puesto cuidado. Y que los unos con los otros vamos ayudándonos a descubrir que en ese terreno bueno hay una gran semilla sembrada y que posiblemente está dando frutos y yo no lo he podido valorar. Que probablemente, a veces cuando solamente las pocas veces que miramos hacia nuestro interior, vemos ese terreno difícil, ese terreno pedregoso, tal vez de los problemas, ese terreno espinoso de nuestro ego, ese terreno que es tan superficial como el que está a la orilla de un camino. Y por eso si no pasamos nuestra mirada más dentro de nosotros, no vamos a poder lograr ver esa tierra fértil donde probablemente hay mucho que está ya floreciendo y produciendo. Y por eso Jesús dice, el que tenga oídos, que oiga. Las parábolas las lanzaba con la finalidad de que el que lo quisiera ver como un cuento, pues que lo viera como un cuento. Pero el que quisiera ver hacia adentro, una parábola le podría servir para poder ahondar en lo más profundo y llegar a lo más fructífero de su ser. Hoy, 2000 años después, la palabra se sigue actualizando y podemos seguir diciendo, el que tenga oídos, que oiga. El que quiera ver esto como una parábola más para observar a los demás y decir, ay, aquella persona es mala o es buena, perdimos o ganamos, pues nos podemos quedar en lo superficial de la vida. Pero el que tenga oídos y quiera llegar más hondo a su vida, que la oiga, que la procese, que se llene, que nos demos la oportunidad de llegar más hondo hoy y cada vez un poco más hondo, tener nuestra mirada muy dentro. Y por eso el fruto de esta parábola, el fruto de la palabra de Dios, es la mirada que nosotros tenemos hacia adentro para relacionarnos con nosotros mismos, para relacionarnos con los demás, para relacionarnos con Dios, para relacionarnos con la naturaleza, porque todos somos uno. No podemos mirarnos como seres individuales, no podemos ser ajenos a la naturaleza, no podemos ser ajenos a Dios, no podemos ser ajenos a nosotros mismos. Parece que esta humanidad está relacionada solamente con las cosas, con los proyectos, y ahí es donde empieza el sinsentido de la vida. Pero poder mirar hacia adentro para ver todo lo que el sembrador puso en nosotros, ese derroche de semillas, todo ese derroche de amor que está en nosotros, eso ya es lo que le da sentido a nuestra vida. Quiero invitarlos a un momento de silencio, un momento de poder cerrar nuestros ojos y mirar más hacia adentro, un poco más de la orilla del camino, es decir, un poco más de lo que los demás alcanzan a ver en nosotros, un poco más de lo que nosotros sentimos desde nuestro cuerpo, un poco más allá. De pronto un poco más allá donde las espinas, donde los abrojos de nuestros problemas y de nuestros miedos, un poco más allá.
un poco más allá de ese terreno pedregoso, de un corazón duro, de un ego estructurado con unas creencias religiosas ya establecidas, un poco más allá de ese terreno pedregoso, donde está ese terreno fértil, donde está nuestra esencia, allá donde encontramos un poco de humildad, donde encontramos una sensibilidad diferente a la de nuestra piel, donde podemos sentir que todo está bien, que en realidad el Señor siempre ha estado ahí y que siempre estará. Allá donde hay muchos frutos, donde encontramos lo mejor de nosotros, allá donde es este momento presente, preciso, en donde Dios mismo está tomándonos en sus manos y nos dice, te acepto como eres, te amo y te amaré, perdono tus pecados, te entiendo, te comprendo y somos uno. Los invito a que le podamos ofrecer en este momento al Señor y lo representamos en el pan y el vino toda nuestra vida, todo, todos nuestros terrenos interiores, que le ofrezcamos a Él lo que somos, lo que tenemos, lo que queremos, que nos pongamos en sus manos. Vamos a ofrecerle a Él nuestra vida. Los invito a que todos nos unamos en este momento de comunión en una acción de gracias. Gracias porque siempre estamos unidos. Ese creador que está dentro de nosotros, ese sembrador que se ha puesto también como semilla dentro de nosotros, nos permite estar unidos, nos permite estar siempre dando lo mejor de nosotros. Que en ese momento no solamente demos gracias, sino que también miremos dentro de nosotros todo cuanto hay en ese terreno fértil, que es la presencia del Señor.